Hola, buenos días o buenas tardes si lo están viendo en la tarde. Este video presenta todos los temas de la materia y da las indicaciones esenciales para entender el contenido de cada uno de esos temas. Como ustedes saben, este año la materia será vista bajo la modalidad presencial 100% los lunes de 10 a 11:30 y los miércoles de 7 a 8:30. Pero eso no significa que no vamos a tener actividades en el aula virtual. Entonces vamos a trabajar con dos estrategias: clases y clases presenciales y actividades virtuales en el campus virtual de la UCB. Vuelvo a decirles, bienvenidos a la Universidad Central de Venezuela. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que pretendemos alcanzar con esta materia? El primero es que ustedes logren desarrollar una actitud crítica y analítica del rol del derecho en la sociedad. ¿Qué significa eso? Que tienen que lograr entender que el derecho es uno de muchos mecanismos para organizar las relaciones entre las personas y las relaciones entre grupos sociales. ¿Eso qué significa? Que el derecho va a proponer unas pautas de conducta. Pautas de conducta son cómo debemos comportarnos, tanto en los espacios públicos como en los espacios privados. Pero además va a proponer normas que van a regular las diversas interacciones que se pueden dar entre personas individuales o grupos sociales, entre personas individualmente consideradas, entre dos clases sociales o entre una persona y un grupo. Y para ello, un objetivo muy importante es comprender cuáles son las funciones que en los hechos concreticos cumple el derecho en esta regulación de la vida social. La primera función es que acatemos lo que se considera la forma correcta de vivir, pero además el derecho puede ser un mecanismo para cambiar esa forma directa de vivir. Dos términos que deben aprender: control social y cambio social. También es importante que ustedes analicen y evalúen cuál es el rol que juegan tanto los abogados como las abogadas en tres áreas: crear, interpretar y aplicar normas jurídicas. Y de manera transversal en toda la materia vamos a identificar los temas de investigación de la sociología jurídica. Ya les hablé de control social y cambio social, acceso a la justicia, cómo la clase social de una persona va a influir en dos cosas: en que sus intereses sean consagrados como un derecho y después que esté consagrado que los puedan disfrutar. ¿Cuál es el rol de los juristas para lograr control social, para lograr cambio social, para lograr que las personas disfruten de los derechos? ¿Qué es el pluralismo jurídico? La idea de la existencia de normas jurídicas creadas por órganos diferentes al aparato estatal, y cómo existen, además de los tribunales, una serie de mecanismos para solucionar los conflictos jurídicos. ¿Cuál es el aporte de la sociología a la globalización y a la vida en el mundo digital, ya sea a nivel personal o a nivel social? ¿Y qué puede hacer el derecho para garantizar un mundo sano, un mundo con buenos aires y buenas condiciones de vida? Bueno, esos son los objetivos que pretendemos desarrollar en toda la materia. Para que no haya dudas sobre la metodología, vamos a repetirla. Sesiones presenciales de clase, o sea, clases presenciales 2 veces a la semana, y actividades asincrónicas, o sea, actividades virtuales por tema desarrolladas en el aula virtual. Los días lunes de 10 a 11 vamos a discutir los textos de cada tema y los miércoles vamos a realizar actividades que después de finalizada
debemos subirlas al aula virtual. Cada tema va a terminar con una evaluación corta y preparar esa evaluación corta será la actividad que desarrollaremos los días miércoles. Siempre en la presentación inicial señalo cómo va a ser el mecanismo de evaluación. Ya lo dije en la clase, 2 parciales y un final. Y actividades en el aula virtual que son facultativas, o sea, pueden hacer o no. Y valen el 40% de cada uno de los parciales si hacen todas las actividades. Los días miércoles, como ya lo saben, prepararemos esas actividades de manera presencial. La materia tiene textos obligatorios y también textos facultativos. ¿Cuáles son los textos obligatorios? El manual de la materia, que se llama Sociología Jurídica, Materiales para el Estudio de la Carrera del Derecho. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las versiones de ese manual que existen circulando. Hay una que es de tapa media rosada, otra marrón, otra morada, cualquiera. Y los textos de ese manual que se van a utilizar ya están digitalizados y están en la biblioteca del aula virtual. De igual manera, el texto del profesor Anthony Giddens, Sociología, los capítulos sobre cambio social, clases sociales, género y sexualidad y socialización también están digitalizados en el aula virtual. De igual manera, el texto del profesor Alejandro Moreno, que es el que vamos a utilizar para comprender el asesino violento en Venezuela, y los textos míos y de la profesora Carmen Luisa Roche. La profesora Roche ya falleció, fue nuestra jefe de cátedra y tiene varias publicaciones que vamos a utilizar este año. Tanto las de barreras para el acceso a la justicia, barreras culturales para el acceso a la justicia y defensa pública y justicia penal. Un texto sobre pluralismo jurídico que va a haber un resumen en el aula virtual del profesor Antonio Carlos Wolmer y varios textos de mi autoría. Este año vamos a trabajar también con varios textos de un tratado que está saliendo del horno de sociología jurídica. Bueno, además de estos textos obligatorios, como les decía,
cada tema va a incorporar textos facultativos, es decir, una bibliografía adicional que si ustedes quieren, la leen, si no quieren, no la leen. Pero esa bibliografía adicional les va a permitir hacer de forma mucho más completa y entender más el tema y hacer los ejercicios de cada tema. El tema 1, el derecho de la sociología, desde la sociología jurídica, es una invitación a analizar la norma jurídica, el derecho, desde una perspectiva diferente a la que ustedes van a ver el derecho en casi todas las materias que van a cursar en esta carrera. Entonces, es un poco decirle, hay diversas formas de aproximarse a esto que se denomina el fenómeno jurídico. ¿Y en qué consiste este enfoque sociojurídico? La primera discusión es si la sociología jurídica puede ser considerada una disciplina jurídica o una disciplina de la sociología en general o un campo de investigación. No voy a profundizar porque vamos a tener 2 o 3 clases para explicar las diferencias entre si es disciplina o si es un campo de investigación. Pero lo que sí es central es que es una forma de pensar y de analizar el derecho. Hay detrás de esto la idea de que hay un sistema social del cual el derecho forma parte y hay una forma de investigar la producción jurídica que hace particular esta área del conocimiento. También acá vamos a ver cuál es la diferencia con la teoría general del derecho y esto lo vamos a hacer con un autor, Santiago Nino, que nos va a explicar qué es el derecho y una clase del profesor, una clase que está grabada en el aula virtual del profesor Francisco Delgado, en la que nos va a conversar sobre las 4 acepciones de la palabra derecho. De ahí vamos a pasar a una reflexión acá muy pequeña, porque después va a ir un tema completo sobre eso, sobre las funciones del derecho, para qué sirve el derecho, cómo el derecho nos ayuda de alguna manera a vivir con otras personas, cómo se regula lo que se denomina nuestra vida cotidiana y qué papel cumple el derecho para lograr que las personas nos portemos bien o cumplamos las normas que el tiempo histórico que nos tocó, el lugar, el grupo social, dicen que es la forma correcta de vivir. Después vamos a ver muy someramente en este tema 1, cambio social, alguna noción muy pequeña de cambio social, el tema central de esta materia, que es estratificación social y derecho. ¿Qué significa esto? Como las normas jurídicas, que dicen que son generales y que se le aplican a cualquier persona, parece que no siempre es así. Hay normas jurídicas que están dedicadas a grupos sociales. La estratificación social, vamos a trabajar como en una sociedad, las personas se organizan o se estratifican, ocupan diversos lugares por su acceso al poder, a la riqueza y al prestigio. Y vamos también a mirar un poco cuál es la función del derecho, porque estamos hablando de funciones del derecho para la resolución y prevención de conflictos. Por último, el enfoque sociojurídico y lo que ustedes van a hacer en 5 años, la profesión jurídica. ¿Cómo se va a evaluar este tema? A través de un cuestionario. En palabras sencillas, el tema 1 vuelve a pasearnos de alguna manera por los temas centrales de la materia que van a ser desarrollados en cada uno de los siguientes temas del programa de la materia. El enfoque sociológico y antropológico del derecho refiere a las funciones que cumple el derecho según ciertos autores, cuales vamos a trabajar: Durkheim, Weber y Marx, que son los autores históricos o clásicos, y un autor contemporáneo, Boaventura de Sousa Santos.
Y también tendremos una clase de la profesora Keta Stephanie para que nos explique cuáles son los aportes a la sociología de Weber. Finalmente habrá una actividad evaluativa que será un crucigrama sobre los aportes de cada uno de esos autores. La dinámica del funcionamiento del sistema jurídico que vamos a trabajar. La primera idea es que la sociedad debe verse como un gran sistema con varios subsistemas y todos ellos se retroalimentan. El sistema jurídico es parte del sistema social, pero dentro del sistema social es un subsistema del sistema jurídico. Vamos a trabajar con el texto Sistema Jurídico de Milton Friedman, que nos habla que el sistema jurídico idealmente se puede analizar con tres partes: estructura, sustancia y cultura. ¿Qué va a ser un eje central de este tema? La cultura jurídica del venezolano. ¿Cuáles van a ser las actividades evaluativas? Un mapa conceptual del texto de Lawrence Friedman y un cuestionario de opciones múltiples. El tema 4 es cómo lograr que convivamos diversas personas de manera más o menos armónica, sin grandes conflictos. ¿Cómo somos aptos para vivir en sociedad? Para eso, ¿qué vamos a ver? ¿Qué lugar ocupa el derecho para lograr justamente que las personas puedan convivir con otras? ¿Cómo logramos que el derecho, o qué lugar ocupa el derecho para ser a la persona apta para vivir en sociedad? Y en eso vamos a trabajar tres conceptos. ¿Cuál es el papel de los valores? ¿Cuál es el papel de las pautas de conducta y de las normas sociales, entre ellas las normas jurídicas, para lograr que la persona conviva de manera más o menos, y vuelvo a insistirlo, no es sin conflicto, sino más o menos armónica, sin un conflicto evidente una con otra? Y para eso vamos a trabajar un tema. Para ser apto para vivir en sociedad hay un proceso. Ese proceso se llama socialización y ese proceso tiene unos mecanismos y unos agentes. Entre los agentes que vamos a estudiar es el control social y las diferentes manifestaciones de control social. El derecho, tomen nota, es un mecanismo de control social. ¿Y cuáles van a ser las actividades? Bueno, vamos a hacer un foro sobre cuáles son los agentes de socialización y cómo se logra que el derecho ocupe un lugar importante para lograr la conformidad social. Bueno, en el tema 5, cambio social y cambio en el derecho, lo primero va a ser que vamos a trabajar una noción de cambio social. Y para eso vamos a utilizar el texto del profesor Giddens. Y vamos a relacionar esta idea general del cambio social con el cambio en el derecho. ¿A través de qué? De las diversas formas en que se puede producir cambio en el derecho. ¿Como cuáles? Hay varias formas en que el derecho puede producir cambio. Primero,
en la elaboración de la norma jurídica, o en la interpretación de la norma jurídica, o en la aplicación. Elaboración, que se crea una ley. ¿Cuándo ocurrió? Yo siempre doy el ejemplo de la situación de las mujeres. Las mujeres no tenían derechos políticos hasta mediados del siglo XX. ¿Cuándo adquirieron derechos políticos? Cuando hubo una transformación legislativa. Pero también a veces la transformación viene por la interpretación. Van a ver en civil que el Código Civil dice que el contrato de matrimonio solo puede terminarse, resolverse por unas causales. Pero la jurisprudencia de la Sala Constitucional, creo que fue, estableció otros criterios. Por ejemplo, el divorcio por desafecto, porque dejé de amar. Y eso no está en la ley, pero sí estuvo en la interpretación. O el tema de la aplicación por los órganos. Hay normas en desuso, normas que no se aplican. Por ejemplo, la causal de adulterio para terminar el vínculo conyugal. Entonces tenemos, el cambio puede ser porque se hace una nueva ley, porque se interpreta de forma diferente la ley que existía, dándole otro sentido a esa ley, o porque en la aplicación, algunos elementos de la aplicación hacen que la norma que originalmente estaba prevista para un tipo de resultado termine con otro tipo de resultado, o que la norma sea desaplicada. Dentro de esto, un tema que nos conecta con el tema siguiente, que es el uso alternativo del derecho. ¿Qué significa esto? Utilizar una institución jurídica prevista para una finalidad, utilizarla para defender otros intereses. El ejemplo típico era, por ejemplo, los interdictos posesorios, que en algunos países empezaron a utilizarse para defender la propiedad de las personas que viven en zonas no autorizadas, por ejemplo los ranchos, o el uso de la acción de amparo para lograr que a una comunidad le llegue el agua que no está llegando. Y también el tema de usar de manera este uso del derecho para generar cambios sociales, puede ser por la elaboración o puede ser por la aplicación. Y ahí va otra distinción, el uso directo o el uso indirecto del derecho para generar cambios sociales. ¿Cómo puede ser el uso indirecto? Yo quiero promover una sociedad con ciertos valores. Impongo esos valores por la norma o utilizo un mecanismo para hacer que esos valores, un mecanismo para que esos valores se vayan implantando en esa sociedad. El ejemplo típico es, por ejemplo, yo quiero pasar de una sociedad profundamente religiosa a una sociedad laica. Declaro el Estado es laico, no tiene preferencia, eso es suficiente. O establezco un proceso educativo obligatorio por 10, 12 años, y en el programa que les voy a dar a esos muchachos en la escuela, impulso una visión laica de la sociedad. Finalmente vamos a tener una resolución de un caso en el aula virtual, un caso sobre de utilización del derecho para generar cambio social. Puede ser que ustedes elijan el caso, por ejemplo el caso de las mujeres y sus derechos civiles y políticos, cómo fue la transformación, el caso de la niñez y la adolescencia, la noción de niño y adolescente y los derechos que la ley orgánica de niños, niñas, establece la LOPNA, la Ley de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, y qué transformaciones. Por ejemplo, hasta hace poco, el castigo físico era algo bien visto para criar niños. Hoy no está tan bien visto. Entonces, el tema del caso virtual lo van a elegir ustedes. El tema 6 es mi tema favorito. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera concentra la esencia de las preocupaciones de la sociología jurídica. Es uno de los temas transversales del programa porque siempre está presente la desigualdad social. ¿Y acá de qué se trata? Se trata de reflexionar sobre los efectos que tiene el hecho
de que la sociedad se compone por personas que pertenecen a clases sociales diferentes, ¿qué efectos tiene eso sobre la posibilidad de que los intereses de ese grupo sean protegidos por el derecho y después, si son protegidos, ese grupo social pueda disfrutar de esos derechos? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Primero, un concepto de desigualdad social. Vamos a trabajar el tema vinculado a las propuestas de Anthony Giddens en cuanto que la desigualdad social se refiere a un acceso diferencial a la riqueza, al poder y al prestigio. Y vamos a trabajar la diferencia entre la estructura social basada en las diferencias por acceso a la riqueza, acceso al poder y al prestigio, pero que vendría a ser el concepto de estratificación social o clase social, pero también otras diferencias que no necesariamente se vinculan a esos tres elementos. Las diferencias por pertenecer a una etnia minoritaria, por ejemplo, las etnias indígenas. En Europa no las etnias indígenas, sino ciertos colectivos, como por ejemplo lo que se denominan los gitanos. En América, las poblaciones de origen indígena, las diferencias por sexo, ser hombre, ser mujer, y las diferencias por edad. Todo eso va a afectar el disfrute de derechos. Cómo el derecho se ha preocupado del tema de la desigualdad a través de un concepto, a través de la idea de promover la igualdad en dos facetas: la igualdad de oportunidades, que la gente tenga frente a una misma situación, las mismas oportunidades, y la igualdad de trato. La figura que estoy utilizando está vinculada a la época de la pandemia y demuestra una desigualdad de trato y de oportunidades. ¿En qué sentido? Se supone que el derecho a educación es para todo el mundo, pero no todo el mundo tenía la misma oportunidad para estudiar y no todo el mundo recibió el mismo trato para disfrutar del derecho a la educación. Y en este tema, que se habla de acceso a la justicia, nosotros nos parece importante porque los textos que van a trabajar hablan de acceso a la justicia. Nosotros hacemos una diferencia, más que acceso a la justicia. Yo planteo, y los textos que trabajamos con la profesora Carmen Luisa Rocha, planteábamos el acceso al sistema jurídico. ¿Por qué? Porque acceso a la justicia está más vinculado a acceso al tribunal. Pero el tema del disfrute de derechos no se reduce al acceso al tribunal, abarca la elaboración de la norma jurídica. Entonces, por eso consideramos que es más adecuado hablar de acceso al sistema jurídico. Esto conecta con el tema 3, la dinámica de funcionamiento del sistema jurídico con sus tres partes ideales: estructura, sustancia y cultura. Como ven, cada tema se va interrelacionando con otro. ¿Y qué vamos a centrarnos en este tema? Cuando hablamos del acceso, del derecho al acceso a la justicia, hay dos maneras de visualizarlo. En los textos que ustedes tienen, se habla del derecho al acceso a la justicia como el derecho de efectuar peticiones ante los órganos de justicia, ante los órganos jurisdiccionales. Pero nosotros, y acá viene la especificidad de lo que les hablaba de la diferencia con del enfoque sociojurídico con la forma cotidiana de analizar el fenómeno jurídico por la teoría general del derecho. El derecho de acceso es el derecho a presentar peticiones. Para nosotros, el enfoque de acceso a la justicia es identificar los obstáculos, las barreras que tienen las personas, ya sea para que un interés se convierta en un derecho o ya sea para disfrutar de ese derecho. Y vamos a hablar de una barrera muy importante: la cultura jurídica. Volvemos al tema 3 sobre dinámicas de funcionamiento del sistema jurídico. En este vamos a trabajar estudios específicos sobre Venezuela que a principios de la década del 2000,
evaluasen las dificultades de las personas de escasos recursos para hacer valer derechos en el área laboral y familiar y también en materia penal. Vamos a trabajar defensa penal y acceso a la justicia y como actividad evaluativa vamos a efectuar un cuestionario de opciones múltiples. ¿Cómo se vive en paz? ¿Y qué lugar ocupa el derecho para conseguir vivir más o menos en paz? En estos momentos en que el mundo está presenciando un terrible conflicto, como el conflicto de Gaza, que varios órganos de Naciones Unidas ya han calificado como un genocidio en directo. ¿Qué lugar ocupa el derecho en resolver los conflictos? Por eso la paloma y dos personas tomadas de la mano. ¿Qué lugar ocupa el derecho en garantizar mecanismos de resolución de conflictos y que las diferencias puedan tramitarse y canalizarse por procedimientos institucionales y sin llegar a la confrontación? ¿Y qué lugar ocupa el derecho para lograr eso? La primera cosa que vamos a trabajar en esta unidad es una noción de conflicto. ¿Qué vamos a entender por conflicto? Después, ¿cuántas maneras hay, además de la noción, las diversas formas de asumir los conflictos? Y la primera cosa que queremos dejar claro es que el conflicto no es una patología. El conflicto es parte de la vida cotidiana, de la vida normal de cualquier sociedad o de cualquier grupo social. Yo siempre pongo como por ejemplo, ustedes, la mayoría son muy jóvenes, ¿no? Y viven con sus padres y con sus hermanos y no tienen peleas. El que me diga que en algunos momentos no ha querido agarrar del cuello a su hermanito o hermanita, no se lo voy a creer. El conflicto es algo cotidiano. Si en una relación basada en el amor hay conflicto, imagínense en otro tipo de relaciones. Por eso, para nosotros, es vital asumir que el conflicto es parte de las cosas normales y cotidianas que pueden ocurrir en una relación interpersonal o en una relación entre diversos grupos. ¿Y cómo maneja el derecho el conflicto? ¿Qué tratamiento le da el derecho al conflicto? Acá vamos a ver diversas manifestaciones de canalización y de buscar que el conflicto no se desborde por el derecho. Y normalmente cuando hablamos de los diversos mecanismos, estamos hablando de mecanismos alternativos al tribunal para solucionar el conflicto. ¿Y cuáles son? La negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Finalmente, ¿qué va a ser la actividad evaluativa de este tema? Una sopa de letras. El pluralismo jurídico es un tema que conecta el tema 6 de acceso a la justicia y el tema 7 sobre resolución de conflictos. Acá que vamos a trabajar fundamentalmente unos resúmenes. Un resumen de un texto del profesor Boaventura de Sousa Santa y del profesor Antonio Carlos Walker, que es esos textos se van a aplicar a la situación venezolana con el análisis de la consagración jurídica en Venezuela de un tipo de pluralismo, el pluralismo de los pueblos indígenas. Entonces, y cómo al haber una consagración constitucional de ese tipo de pluralismo y un convenio internacional sobre el derecho de las poblaciones indígenas, cómo se aplica, cómo se interrelacionan en Venezuela esta idea de la posibilidad de existencia de órdenes jurídicos estatales conviviendo con órdenes jurídicos no estatales. Ojo, acá lo central, y esto conecta con el tema 1, es que es derecho. Y el profesor Francisco Delgado, cuando les definía derecho, hablaba de normas de origen estatal. Acá pensamos que hay derecho fuera del Estado. Finalmente, ¿cuál va a ser la actividad de evaluación? Un foro sobre qué se puede aplicar del derecho indígena y en relación a una sentencia de la Sala Constitucional sobre el tema. Finalmente llegamos al último tema,
del programa. Me imagino que ya están bastante agotados. Y acá es el tema que tiene que ver más con ustedes. Tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, la educación que ustedes reciben, si esa educación es adecuada para los roles que deben cumplir en el ejercicio profesional, para su rol social. Y, y dos, qué es ser abogado en tiempos globalizados. Primero vamos a trabajar educación jurídica. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué debemos enseñar? ¿Y cómo debemos enseñar en el mundo de las plataformas digitales? ¿Cuáles son los retos de la alfabetización digital en el ámbito jurídico? ¿Qué tipo de educación jurídica es la más pertinente para prepararlos para un ejercicio en el mundo digital? ¿Cuáles son las habilidades y destrezas que se deben de desarrollar? ¿Y qué tipos de ejercicio profesional existen en un mundo globalizado, a pesar de que Venezuela está un poco aislada por las características de su sistema político? Por ejemplo, en Europa existe en este momento, en la Unión Europea, lo que se llama el, el convenio Bolonia, y se habla de un espacio común de educación superior europea, lo cual permite a una persona francesa estudiar parte de su carrera de abogacía en Italia y ejercer en Portugal. Por lo cual, las herramientas que se le están dando son muy diferentes a aprenderse artículos de código determinado. Entonces, ¿cuáles son los retos para trabajar en un mundo de las plataformas, en el mundo telemático? ¿Qué habilidades deben tener? ¿Cómo se maneja el ejercicio profesional en un mundo globalizado? ¿Y qué diversos mecanismos y formas de ejercicio profesional existen en la actualidad? Esto tiene que ver si efectivamente el ejercicio se limita a prepararlos para ir a defender los intereses de una persona en un tribunal. En el tema del ejercicio profesional, vamos a trabajar un poco cómo ha sido la transformación de ese ejercicio profesional, cómo se ejercía la profesión en el siglo XX, a principios del siglo XX, y cómo se ejerce en la actualidad. Vamos a ver cómo el eje de acompañar a alguien a un tribunal cuando ya el conflicto se ha declarado, ya existe, a los mecanismos de prevención que vienen siendo centrales en el día de hoy. ¿Cómo se organizan los negocios en las plataformas digitales? ¿Cuáles son las características del ejercicio online? ¿Cómo se hace la solución de conflicto de materia online? Y un tema clave es visualizar el ejercicio profesional como una actividad política. Suena raro, ¿verdad? ¿Cuál es el rol político del abogado litigante? Porque al defender intereses, al defender los intereses de una persona, usted está efectuando una valoración, usted está haciendo una defensa de unos intereses y esa defensa está basada en unos argumentos que implican una toma de posición, unos valores, una defensa de unos concretos intereses. Por eso se dice que esa es una actividad política, ojo, no partidista, porque una cosa es la política con P mayúscula como opciones valorativas y otra cosa es la política partidista. Ahí tenemos el texto del profesor peruano Fernando de Traseñez, que como dice, que nos explica que interpretar una norma implica tomar una opción, y al tomar una opción, esa es una actividad política. También vamos a ver cómo ha sido la evolución del ejercicio de esta profesión en un área especial, la docencia y la investigación. Por último, vamos a ver cómo en 1936 en las aulas de derecho se graduó una sola mujer y en los últimos años, 2022, la mayoría que se graduaron fueron mujeres. ¿Qué es la feminización de la profesión y qué efecto ha tenido eso? La actividad evaluativa va a ser algunas recomendaciones para los ejercicios y las actividades que vamos a desarrollar los días miércoles y que después
hay que subir al aula virtual. Primero, hay que leer varias veces la pregunta y cada actividad o ejercicio requiere leer varios autores. Lo, es indispensable algo que a veces no se sabe cuál es su utilidad, hacerse un esquema sobre los textos de cada uno de los temas y con esos esquemas van a ser su insumo para responder las preguntas y los foros. Varios temas, como se dan cuenta, finalizan con un foro virtual. O sea, ahí lo que vamos a hacer los días miércoles es discutir y cada uno va a anotar cuáles fueron sus principales argumentos para después subirlo al foro. Al final de cada actividad de los días miércoles, ¿no? Yo voy a dar algunas indicaciones sobre cuál es la o las posibles respuestas correctas. Recuerden que no hay una respuesta correcta. Lo que hay es una forma de razonar de manera correcta. Bueno, como se los dije, este video iba a ser largo porque es el primer video y mi objetivo era darme un paseo por todos los temas del programa. Espero que hayan tenido la suficiente paciencia para llegar a esta parte del video, que lo hayan disfrutado y que estén en condiciones de hacer la actividad evaluativa, que es una sopa de letras. Una sopa de letras con las palabras claves que identifican esta materia y las palabras claves que identifican cada uno de los temas de esta materia. Bueno, repito, bienvenidos a la Universidad Central de Venezuela. Disfruten mucho nuestro campus y aprovechen la oportunidad que tienen de estar recibiendo clases de manera presencial y de manera bimodal, lo cual los va a preparar para los retos que implica el ejercicio profesional en el siglo XXI. Saludos a todos.